Gracias, señor presidente. Se ha recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, a través del cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos. El que complementa las normas del título séptimo de la ley número 16.744 y establece la necesidad de protocolos de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo en el marco de estado de excepción constitucional provocado por la crisis sanitaria derivada del brote del virus COVID-19 en el país, y el que regula los cambios de fondos de pensiones. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que adecua el Código del Trabajo al Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT. Nota del señor Gino Lorenzini, fundador de la entidad Felices y Forrados, por medio de la cual solicita audiencia con la Comisión para dar a conocer sus puntos de vista respecto al proyecto de ley que regula los cambios de fondos de pensiones. Y nota de las señoras Orieta Fuenzalida y María Antonieta Icarte, presidenta de ANFUCH Región Metropolitana y tesorera de la APU, también de la Región Metropolitana, respectivamente, por medio de la cual manifiestan su preocupación por el retraso de su directora en responder el oficio número 281 de la Comisión por más de 3 meses. Es por esto que solicitan que dicho oficio sea reiterado. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Presidente. Diputada Yael Lloma. Sí, a mí me parece que deberíamos tomar el acuerdo para la reiteración de oficio que estaban solicitando las trabajadoras. No sé si lo tiene a bien la comisión y también usted, presidente. Ok, perdón, ¿de qué oficio sobre él? En el último punto de la cuenta. Ah, ya. Está en la cuenta, reiteramos los oficios. ¿Hay acuerdo sobre eso? Sí, ok. Se reiteran los oficios pendientes. La diputada Sepúlveda tiene la palabra. Sí, yo me alegro, presidente, que el señor Gino Lorenzini quiera venir a la comisión. Yo creo que es pertinente que lo pueda hacer, que es importante que lo podamos escuchar y ojalá pudiéramos encontrar además una organización de usuarios. Yo creo que es importante una organización de usuarios que nos permita además ver el otro lado, porque solo instituciones fuimos las que revisamos el día de ayer, que fue muy interesante, y ver si es posible buscar a organizaciones de usuarios, ¿no es cierto?, que puedan también entregar su opinión. Gracias, presidente. Ok, entonces yo creo que no hay desacuerdo en eso, en si alguien tiene algún contacto o alguna relación con alguna agrupación de usuarios. Bienvenido sea. Y puedo felicitar al diputado Barros por su nieta, que parece que estaba ahí, que se ve preciosa. Bueno, me dieron las felicitaciones. Los que somos abuelos tenemos 7 dando vuelta aquí. Tata Barros. Sí, está muy bien. Ok. Pasamos entonces a puntos varios. Se ofrece la palabra. No hay. Perfecto. Ya, no hay puntos varios. Entonces, comenzamos con el orden del día. Y en el primer punto de la tabla está la elección del presidente o presidenta, que se efectuará en términos secretos e informados para cada uno de los parlamentarios y parlamentarias. Presidente. Sí, señor. Si usted me permite, presidente, los diputados que se encuentran en forma telemática en este momento pueden votar también mandándome un WhatsApp directamente a mí y los demás diputados que están presentes en la sala a través de la cédula que le ha entregado a Germán. Tengo una sola aprehensión, presidente, y la hago presente. Don Raúl Soto, que se encuentra presente, ¿está reemplazando a alguien, don Raúl? No, estoy solo escuchando, estimado secretario. Muy bien. Comisario político. Comisario, no lo quise decir yo. Ya. Sí. Entonces, ¿procedemos a la votación, presidente? Sí, pero previo a eso me ha pedido la palabra el diputado Durán. Presidente, una consulta. Para ordenar esta votación, ¿hay candidatos o es espontáneo cada uno aquí? Anotan. Porque si no tendríamos 13 candidatos. Yo voy a pedir la palabra. Aprovecho entonces, presidente, la oportunidad para proponer al diputado Franz Sauerbaum como presidente de esta comisión. Ok. Bueno, está muy bien. Yo pido la palabra. Nunca sea la palabra.
Tiene la palabra, diputado. Mire, presidente, yo quiero proponer al diputado Tucapel Jiménez. Perfecto. Quiero señalar que va a ser mi voto, no por que esté cumpliendo un acuerdo de carácter político respecto al cual el propio PPD incumplió de manera flagrante respecto de 2 de sus diputados. Simplemente lo hago por una responsabilidad moral, efectivamente, con la oposición. Por eso que se lo señalé recién por WhatsApp al diputado Soto, incluso creo que su sola presencia, creo que no corresponde porque me siento con toda libertad de votar efectivamente por quien crea. No porque necesariamente tenga una suerte de comisario político respecto a la hora de cumplir o no un acuerdo en el que, como digo, creo que respecto de mi persona, al menos son pocos los cuales pueden efectivamente esgrimirme alguna suerte de acuerdo o cumplimiento de palabra. Lo hago por un tema moral, lo hago porque efectivamente creo aún, pese a mi candidez e ingenuidad, de la cual he sido víctima, en la unidad de la oposición, y por eso quiero efectivamente proponer al diputado Jiménez. Iba también a hacer exactamente lo mismo, iba a proponer al diputado Tucapel Jiménez, que además tiene una trayectoria y el respeto de muchos, o si no de todos los pares en el Congreso. ¿Alguien más tiene algún candidato o candidata? Nadie más. Por lo tanto, entramos en el proceso de votación y entregamos nuestro voto al ministro de Fe. La diputada Sepúlveda. Gabriel, toma. Diputado Laura. Candidato. Pedía para sacarle la foto cuando estaba votando. ¿Por qué hagas esas cosas? Gracias. No, sí. Hacemos un acto de buena fe. Los diputados que están de manera telemática han votado, han entregado su voto al ministro. Lo estoy recibiendo, presidente. Ya. Yo sí, presidente, yo estoy listo. ¿Quién falta de los telemáticos? Tengo el voto del señor Eguiguren, del señor Jackson, del señor Ramírez, de la señora Yomans. Me faltaría el voto del señor Barros. Se lo mandé a su WhatsApp personal, don Pedro. Lo tengo acá, lo tengo. Yo Muy también, bien. Pedro, se lo envié a su personal. También el señor Jiménez también está. Ya, están entregados entonces todos los votos. ¿El Willy está listo? 3, 4, 5, 6, sí, presidente, están listos. Ya, 6. procedamos entonces al conteo de la votación. Resultado de la votación, presidente: 7 votos por el señor Jiménez, 6 votos por el señor Sauer. Ya lo había visto. Ok, en consecuencia, efectuado el escrutinio, el diputado Tucapel Jiménez es el presidente de la Comisión de Trabajo por el tiempo que está concordado. Tucapel. Muy bien. Muchas gracias, Gastón. Bien, yo lo primero que quisiera decir es que bueno, ustedes me conocen, la mayoría aquí a través de los años, por lo tanto, pero lo que más me conforta en este momento es la votación que ha realizado la oposición. Ojalá sea una señal de esta comisión para nuestro conglomerado. Decirle también a los diputados del oficialismo que tienen todas las garantías, ¿no es cierto? Ya en la vez pasada, creo que Ramón y el diputado Melero estuvieron cuando presidí esta comisión, así que saben que soy garantía de que va a funcionar para todos y todas. Y quisiera también unas palabras al diputado Silver. Agradezco su gesto. La verdad que
yo creo que aquí, para los que nos están escuchando, decirles que son acuerdos administrativos, políticos para estas comisiones. Acá había un acuerdo que le tocaba al PPD, son 6 meses, yo voy a respetar ese acuerdo porque siempre he cumplido mis compromisos y he respetado lo que se acuerda, y por lo tanto voy a asumir esta presidencia por 6 meses, como le toca a la democracia cristiana. Así que den plena garantía de eso. Y para finalizar, quiero agradecer y quiero hacer un reconocimiento a Gael. Gael, la primera vez que asumí esta comisión, ¿no es cierto? Es una comisión importante, que ve proyectos importantes para el país, y le tocó un periodo súper complicado, estallido social, después pandemia, con proyectos súper importantes. No siempre tuvo el apoyo de toda la comisión, pues nosotros teníamos una posición que creíamos que esta comisión podía jugar un rol mucho más importante, que el país lo estaba pidiendo. Así lo entendió Gael, y yo creo que lo hizo de muy buena manera. Así que todo el reconocimiento, Gael, para ti, por el trabajo que hiciste. Yo espero estar en marzo ya presencialmente, y tú sabes que ahí se entrega la campana, ¿no es cierto?, que es el reconocimiento a tu presidencia durante este periodo. Así que espero hacerlo en forma presencial en el mes de marzo. Así que todo mi reconocimiento para la labor que realizaste, Gael. Y bueno, siguiendo sin más discurso, porque la verdad que hay que seguir con esta comisión. Yo entiendo que el proyecto de ayer fue muy importante, es muy importante, quedamos todos con las ganas, como decía el diputado Silver, de hacer un contrapunto, de preguntar. Muchos dijeron que esa sesión va a ser el día lunes, pero al parecer tendríamos que pedir permiso a comité para sesionar el día lunes. Entonces yo quiero proponerle que hoy día ya estamos citados para ver el otro proyecto, pero esa comisión que habíamos pensado que se realizara el día lunes, poder hacerla el día jueves, pues yo entiendo que hay un interés mayor, y además hay un interés de la ciudadanía de ver el proyecto de cambio de fondos. Así que no para que me contesten de inmediato, pero para que al final de la sesión tomemos la decisión si les parece o no realizar esa sesión el día jueves en vez del lunes. Presidente. O definitivamente ya quedaría para la vuelta del receso del mes de marzo, del mes de febrero, perdón. Bueno, dicho esto, seguimos. Señor Ramírez, diputado Ramírez. Gracias, presidente. Presidente, bueno, en primer lugar, felicitarlo. Gracias. Cuando el diputado Saavedra lo presentó, dijo que usted era una persona respetada por todos, y eso es cierto. Así que le deseo el mayor de los éxitos y cuente también con una oposición dentro de la comisión, o un oficialismo en cuanto a gobierno, leal con su trabajo, presidente. Respecto al tema de la sesión especial, nosotros el jueves, después de la sala, la bancada de la UDI completa tiene una actividad política. Y por lo tanto, yo le quisiera pedir que viéramos la posibilidad de que nos cite o mañana, o si hay acuerdo en la comisión el viernes. A ver el martes sesión. Pero le pido, o el martes, yo sé que hay sesión la próxima semana porque lo dijo el presidente Paulsen, lo dijo hoy día en la sala, que podía ser el lunes o el martes, pero sesión iba a haber de todos modos. Pero le pido, por favor, porque tenemos una complicación los diputados de la UDI, que por favor no cite a esa comisión mañana en la tarde. Gracias, o sea, el jueves en la tarde. Gracias, presidente. Perfecto, sí será, se tomará en consideración. Gracias por sus palabras, diputado Ramírez. Yo entiendo, no es seguro, pero parece que la próxima semana va a haber solo sesión de sala y no sesión de comisiones. Por eso tengo la duda, pero si hubiese sesión de comisiones, por supuesto, sesionamos el día lunes y el martes, tenemos 2 días ahí. Ojalá que exista esa posibilidad, pero si no, por supuesto que vamos a considerar lo del día jueves, que ustedes no pueden estar presentes. Diputado Barros. Presidente, no, solamente expresarle el deseo de mucho éxito en el cargo que asume hoy día. Agradecerle a Gael también. Y estoy muy contento porque usted bien sabe que con usted le tengo un especial cariño. Hemos tenido oportunidad incluso de viajar juntos, de conocernos mejor, y estoy seguro que va a actuar con especial tino, equilibrio y con especial sabiduría en la conducción de esta comisión. Me refería a un viaje a la OIT, queridos amigos,
muchas veces se critica tanto, pero muchas veces, y junto con el diputado Osvaldo Andrade, nos tocó conversar mucho con Tucapel, y lo considero una tremenda persona, más allá de nuestras legítimas diferencias políticas, pero estoy muy contento que él asuma hoy día la presidencia de la comisión, por un lapso muy corto, pero intentaremos que se extienda hasta que culmine el mandato de esta Cámara de Diputados del año 2022. Así que un gran abrazo y vamos a colaborar siempre en poder abrir puertas al diálogo, al entendimiento. Así que un abrazo grande, Tucapel, y mucho éxito y felicitaciones por la votación de hoy día. Muchas gracias, diputado Barros. El afecto es recíproco, así que tenga la seguridad de eso. Y ojalá que, a propósito de lo que decía el diputado Barros, ojalá este año tengamos la posibilidad de no ir de forma presencial, pero sí asistir en forma telemática al seminario que hace la UIT todos los meses de julio, porque la verdad que es de un aprendizaje tremendo y esta comisión tiene que estar ahí, si no en forma presencial, ojalá que podamos hacerlo todo a través de teletrabajo. No sé quién más me pidió la... Presidente, yo, diputado Melero. Sí, presidente, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada felicitarlo, presidente, por su cargo. Yo no he tenido la fortuna de viajar con usted, pero sí he tenido la oportunidad de trabajar intensamente en esta comisión y en el Congreso los años que usted y yo hemos sido parlamentarios. Así que conozco de su buena disposición, conozco de su capacidad de aunar voluntades, conozco también de su trayectoria, a mucha honra por ser hijo de quien es usted hijo en el mundo de las organizaciones sindicales, y sobre todo creo que tiene usted por delante un desafío muy importante. Creo que le va a tocar de lleno probablemente el trabajo propio de la reforma al sistema de pensiones, que debiera devolver en tercer trámite a esta Cámara, y creo que sin duda esa es la reforma más querida, más esperada por miles de chilenos. Ya dimos un primer paso muy importante, que fue con la aprobación del Pilar Solidario. Gracias a eso, hoy día 1.600.000 chilenos están teniendo pensiones bastante mejores que las que tenían a comienzo del año pasado, y ahora nos queda el pilar contributivo, y usted va a tener un rol muy importante en esa tarea. Cuente con toda mi colaboración, con toda mi ayuda, para que tengamos los mejores esfuerzos unitarios, de sentido común, de sentido país en esa tarea. Bienvenido, Tucapel. Muchas gracias, Patricio Melero, por sus palabras. Bien, continuamos, don Pedro, están en sala de espera, presidente, los invitados. Hagámoslos pasar. Felicitaciones, presidente. Muchas gracias, Francisco. Marcelo Mozo. Pedro Pizarro. Falta la CUT, parece. Y la CUT no ha llegado todavía, presidente. No ha llegado Bien. ningún representante, pero estaba Marcelo Mozo, que es el director de FONASA. Ya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, le damos la bienvenida a todos los invitados. Yo no tengo la tabla acá conmigo, don Pedro, pero en la continuación, ¿no es cierto?, del proyecto ha sido invitado don Marcelo Mozo, director de FONASA y la Central de Trabajadores, la CUT, pero veo que no están, me imagino que se van a incorporar en cualquier momento. Y así que vamos a partir con usted, don Marcelo. Le damos la bienvenida y por supuesto fue invitado para darnos su opinión respecto al proyecto que estamos tramitando. Presidente, si usted me permite previamente, para los efectos que las personas que nos siguen por streaming puedan informarse de que el proyecto que está tratando la Comisión es el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, presidente, que complementa las normas del título séptimo de la ley 16.744, que establece la necesidad de protocolo de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo, en el marco del estado de excepción constitucional provocado por la crisis sanitaria derivada del brote del virus COVID-19 en el país. Ese es el tema que nos aboca, presidente. Perfecto. Aclarado ese punto, don Marcelo. Muchas gracias, presidente. Primero, felicitarlo también por el cargo que está asumiendo hoy y saludar a todos los honorables diputados y diputadas que nos acompañan hoy día.
Yo tengo una presentación para tratar de exponer algunos puntos relativos a esto. Si me permiten, tengo la funcionalidad denegada de compartir. Entonces, si me permiten, por favor, compartir. Ahora sí, don Marcelo. Ya, muchas gracias. Bien. Lo que yo quisiera exponer hoy día se trata de una visión sobre algunos puntos que me parecen relevantes discutir y comentar en términos de lo que es los beneficiarios de FONASA respecto a este proyecto. En primer lugar, algunos antecedentes respecto a la pandemia, la situación de la pandemia, y luego abocarme un poco al proyecto de ley en 3 puntos que son esenciales de entender desde la perspectiva de la cobertura que se estaría entregando a los beneficiarios de FONASA. Uno tiene que ver con la vigencia de esto, las licencias médicas y el copago para efectos de atenciones de salud COVID. Entonces, esa es la tabla que propongo, presidente, y comienzo entonces con algunos antecedentes que todos conocemos, pero que es importante recordarlo, respecto a la pandemia. Lo primero es que en términos internacionales fue el 30 de enero que el director del año pasado, ¿no?, que el director general de la OMS declaró el brote de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Posteriormente, el 11 de marzo del 2020, la misma OMS concluyó de que el COVID podía considerarse como una pandemia. En términos de las acciones locales, el 5 de febrero del 2020, vía decreto número 4 del Ministerio de Salud, se decretó la alerta sanitaria por el brote del nuevo coronavirus. Posteriormente, el 18 de marzo del 2021, está el decreto supremo 104 del Ministerio del Interior, que declara un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el territorio de Chile. Estos 2 decretos han ido prorrogándose en el tiempo. El 12 de diciembre, de hecho, es la última prórroga que ha tenido el estado de excepción, que está vigente al minuto de hoy, que lo prorrogó por 90 días hasta el 13 de marzo del 2021, y el 7 de enero de este año fue la prórroga del decreto número 4, que prorroga la alerta sanitaria hasta el 30 de junio del 2021. Luego tenemos 2 elementos, digamos, 2 decretos que han ido corriendo en paralelo, la alerta sanitaria y el estado de excepción relacionados con esta pandemia. Por otro lado, también es importante señalar de que la OMS clasifica a cada país de acuerdo a los reportes virales que ellos entregan, y los clasifica en 5 tipos de situaciones: los que no tienen casos activos, los que tienen solo casos importados esporádicos, los que tienen clústeres o agrupaciones de casos que en general están limitados a un cierto lugar dentro de un país, los que tienen transmisión comunitaria y aquellos que no se mantiene en ningún tipo de información y por lo tanto lo dejan como pendiente. En el caso de Chile, hace ya largo rato, y de hecho el último informe del 10 de enero de este año informa que Chile está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como transmisión comunitaria. Y recordemos que la transmisión comunitaria tiene que ver con, como dice la definición en ese cuadrito, brotes en los que hay muchos casos que resulta imposible relacionar mediante cadenas de contagio o incrementando las pruebas positivas con muestras centinelas, que son análisis sistemáticos de las muestras respiratorias de laboratorios existentes. Por lo tanto, estamos en Chile en una situación de transmisión comunitaria del virus, en una situación en la cual es muy difícil, a menos que la trazabilidad vaya entregando algunos datos, de decir cómo es la cadena de contagio y dónde está. Por otro lado, en Chile tenemos 4 definiciones hoy día vigentes respecto a los tipos de casos COVID. El caso confirmado, el caso sospechoso, el probable y el contacto estrecho. Los casos confirmados tienen que ver con aquellos que tienen un test de PCR positivo. Y en ese caso, la autoridad sanitaria dice de que hay que tener un aislamiento de 11 días. Los sospechosos son aquellos que presentan a lo menos 2 síntomas, pero que no tienen un PCR positivo
o que sienten que tienen algún tipo de síntoma y están tomándose o han tenido un contacto estrecho y están en la posición de ir a tomar un PCR para poder detectarlo. En ese caso se aconseja el aislamiento hasta que sea notificado el resultado del test. El caso probable es el caso que tiene síntomas parecidos al de un caso confirmado, y en ese caso el aislamiento es de 11 días desde la fecha del inicio de esos síntomas. Por último, el contacto estrecho tiene una cuarentena, hay dos casos distintos, tiene una cuarentena de 14 días desde el último contacto con la persona enferma. Solo señalar que el código CIE-10 tiene que ver con un código internacional de enfermedades y que tiene, esa es el 10, tiene que ver con la versión, y esos son los códigos que se utilizan para efectos de poder ponerlos en las distintas estadísticas 7.1, 7.2 y los casos Z29 y Z20.8. Vamos entonces con esos antecedentes respecto a la pandemia que son relevantes para lo que voy a relatar enseguida, a exponer respecto a algunos temas puntuales del proyecto de ley. Lo primero, la vigencia, dice el artículo 1 de este proyecto, que las normas de la presente ley se aplicarán durante el tiempo en que esté vigente la alerta sanitaria decretada con ocasión del brote del nuevo coronavirus. Eso significa que en este minuto estaría vigente hasta el 30 de junio del 2021. Quisiera hacer aquí una reflexión respecto al tema de la alerta sanitaria. Recordemos que la alerta sanitaria lo que hace es dotar a las autoridades de salud de facultades extraordinarias para realizar acciones de salud que tengan que ver con prevenir y controlar una contingencia de salud o sanitaria. Y entonces faculta a las autoridades para, por ejemplo, hacer cosas como solicitar y coordinar con otros órganos del Estado, tomar algunas medidas extraordinarias, etc. Alertas sanitarias en nuestro país tenemos todos los años. De hecho, no son de esta magnitud, no es del tamaño de esta pandemia, pero todos los años tenemos, por ejemplo, alertas sanitarias locales en algunas ciudades relacionadas con contaminación, la famosa contaminación MP 2.5, ¿no? De material particulado. También las campañas de invierno, todos los años se decreta una alerta sanitaria para poder coordinar mejor las campañas de invierno cuando se nos viene el invierno y tenemos que tener la red funcionando en forma certera. Hay también otros casos, como ustedes deben recordar, por ejemplo, el de la basura en Chiloé en algún minuto, que tuvo que decretar también una alerta sanitaria para ese efecto. A lo que voy con esta reflexión es que las alertas sanitarias pueden tener mucho sentido, no es lo mismo que el estado de excepción, es una situación en la cual el día de mañana se puede prolongar porque es necesario seguir teniendo algún tipo de coordinación respecto, por ejemplo, al COVID, pero no necesariamente tener una situación de pandemia como la que tenemos hoy en día, sino que a lo mejor una situación más bien de endemia el día de mañana, y por lo tanto decretar igual esa alerta sanitaria. Por ello, yo solo quisiera humildemente sugerir revisar si la alerta sanitaria es un instrumento adecuado o no para de alguna forma firmar la ley respecto a ella. Eso es solo una sugerencia y un comentario, presidente. Respecto al proyecto de ley en cuanto a las licencias médicas, tal como había una tipología de 4 casos distintos que tenemos en uso en Chile, también las licencias médicas se otorgan en función de ese tipo de casos. Tenemos el caso confirmado en el cual la licencia médica es por 11 días, que puede ser extendida en el caso de que las personas continúen con los síntomas y no estén de alta. El caso sospechoso es aquel que, recordemos, está haciéndose un test, por lo tanto, las licencias médicas son por 4 días ante la espera del resultado del test, pero se pueden emitir licencias posteriores de continuidad por el mismo diagnóstico y por un máximo de 4 días cada vez, mientras no se tenga el resultado del test. En el caso probable, es lo mismo que el caso confirmado, es decir, también tiene, para efectos del código de la licencia médica, es una licencia médica otorgada con el mismo código del caso confirmado y
dura 11 días. Por último está el contacto estrecho, que tenemos dos situaciones, una en la cual se le pide un aislamiento y otra es por contacto con y sin exposición a otras enfermedades transmisibles. Y la licencia médica en este caso es por 14 días, es la única licencia médica que se otorga hoy en día por 14 días y su determinación está única y exclusivamente entregada a la Autoridad Sanitaria Regional, a las CEREMIS. Sin embargo, las CEREMIS han convenido de que, por ejemplo, los organismos administradores de la ley 16.744 puedan emitir este tipo de licencias médicas en el caso de los contactos laborales y también se tienen que avisar así a la CEREMI y también se le ha otorgado facultades a los servicios de salud y dentro de ellos a los hospitales, digamos, y a los funcionarios médicos pertinentes de la atención primaria de salud para que puedan entregar también este tipo de licencias médicas de contacto estrecho. Dice el artículo 10 del proyecto, en su inciso segundo, de que la calificación de origen de la enfermedad como laboral debe efectuarse conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social. El trabajador con licencia preventiva tendrá los mismos derechos de que goza en las licencias por incapacidad temporal. Por lo tanto, la suceso en la que determina esto, y ella dictaminó en su momento, y así lo expuso en una sesión anterior en esta misma comisión, que cuando la trazabilidad indicaba que el contagio provenía de un contacto estrecho de un compañero o compañera de trabajo, la licencia médica era entonces de tipo laboral. Y a su vez, cuando se trataba de personal de salud, esencialmente es de tipo laboral, a menos que la trazabilidad demuestre que no fue el contagio efectuado en el lugar de trabajo. Si es indeterminado, porque alguien comenzó con los síntomas y en realidad no hay contactos estrechos específicos que se hayan determinado fuera del lugar de trabajo, se presume de que es laboral. Eso es para el caso del personal de salud. Recordemos que las licencias médicas con cargo a la ley 16.744 no tienen carencias. En el resto de los casos, cuando no son de origen laboral, las licencias se utilizan las licencias médicas curativas de origen común. Y esas son de cargo, en este caso, del FONASA o de la institución de salud previsional. De hecho, en estos casos, si la licencia médica es emitida, dado la legislación vigente, por 10 o menos días, tiene una carencia de 3 días. Ese es el artículo 14 del decreto de Fuerza Ley 44, que dice exactamente los subsidios se devengarán desde el primer día de la correspondiente licencia médica si ésta fuere superior a 10 días o desde el cuarto día si ella fuere igual o inferior a dicho plazo. Por lo tanto, tenemos una carencia de 3 días en este tipo de licencias hoy en día. Pero el artículo 10, en su inciso primero, señala que durante la vigencia de la presente ley no se va a aplicar este artículo 14, es decir, se elimina la carencia de los 3 días al aprobar este proyecto. Esto, como es parte de una ley, del decreto Fuerza Ley 44, solo por otra ley lo podemos modificar. Solo para el mejor conocimiento de ustedes, este es el año 2020 en términos de las licencias médicas emitidas para beneficiarios de FONASA, esto es solo FONASA, con sus distintos tipos de diagnóstico. En ese cuadro se muestra el año 2020, donde tenemos los datos hasta noviembre y lo hemos proyectado a diciembre del 2020, por lo tanto es todo un año. Y uno puede ver allá abajo en una línea amarilla las licencias médicas asociadas a COVID, que son un total de 760.049 licencias médicas que se han emitido durante el 2020, 4.196.000 días otorgados y en promedio se han otorgado 6 días por licencia médica. De hecho, en COVID tenemos ahí tanto el COVID por todos estos 4 casos que acabo de mencionar, presidente, y también el postnatal de emergencia, que si bien son bastante menos, son 83.300, sí significan la mayor cantidad de días otorgados. Por otro lado, el proyecto
trata sobre la implementación de un seguro individual obligatorio de salud asociado al COVID. Y dice en el artículo 11 que el objeto es de que es un seguro individual de carácter obligatorio, en adelante el seguro dice, en favor de los trabajadores del sector privado con contrato sujeto al Código del Trabajo, que estén desarrollando sus labores de manera presencial, total o parcial, y conforme a lo señalado en el artículo siguiente, para financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación de cargo del trabajador. Quisiera también detenerme un segundo para poder explicar, presidente, que en términos de rehabilitación, hasta ahora tenemos evidencia en el corto plazo de casos, que los casos graves que han pasado por esta enfermedad presentan normalmente necesidades de rehabilitación en términos de trastornos de deglución, y también hay otros que requieren rehabilitación respiratoria y motora. Eso es lo que ha pasado inmediatamente luego de las altas de aquellas personas que están en forma grave, habían sido afectados en forma grave por esta enfermedad, es decir, pasaron por una unidad de UCI, probablemente tuvieron que estar en un ventilador mecánico. Ahora, ese tipo de situaciones en el sector público para los beneficiarios de FONASA se tratan en la atención primaria de salud, en los consultorios, cuando ahí hay los profesionales para hacer este tipo de rehabilitaciones, kinesiólogos o fisiatras, y en el caso de que no los hayan, en los propios hospitales de base. En la atención primaria no hay pago de parte de los beneficiarios de FONASA, por lo tanto es gratuita esa rehabilitación. Y en el caso de que lo necesitaran algún tipo de rehabilitación en los hospitales, el pago es bastante mínimo porque en algunos casos hay algún tipo de arancel, pero solo para aquellos que son de los tramos 6D menores de 60 años, que deben pagar un arancel que se llama de modalidad de atención institucional, que me voy a referir más adelante. En términos de rehabilitación de mediano y largo plazo, la verdad, presidente, es que hasta el día de hoy no hay suficiente evidencia concluyente respecto a estudios completos que hablen sobre los tipos de secuelas del COVID en el mediano y largo plazo, dado que todo eso se está estudiando hoy día. Hay algunos estudios, pero muy preliminares, que hablan sobre, por ejemplo, la evolución de trastornos mentales de algún tipo, pérdidas de memoria, por ejemplo, en algunas personas, pero la verdad es que todavía no hay estudios con evidencia científica para poder determinar algo de rehabilitación en el largo plazo. Por lo tanto, cuando hablamos aquí de gastos de hospitalización y rehabilitación, siento yo que hay que circunscribirlo muy bien y entender que en términos de rehabilitación todavía hay muchas cosas que no sabemos lo que va a ocurrir y si se va a necesitar o no producto de esta enfermedad. Quisiera entonces comentar finalmente cuántos trabajadores afiliados a FONASA cubriría este seguro, dada esta situación que se está presentando, y cuántos trabajadores afiliados de FONASA tienen gastos COVID que son de su cargo. Para eso es importante comprender cómo acceden los pacientes de FONASA a las atenciones de salud en COVID, y en eso lo primero es que, como toda la red pública que trabaja en red, lo primero que hay que hacer como beneficiario de FONASA es acudir al consultorio donde se está inscrito o al hospital base. Y en este caso, nosotros lo llamamos a esa modalidad de atención la modalidad de atención institucional. Si en el caso de que no puede resolver su problema y se trata de una situación relacionada con COVID, es la unidad de gestión centralizada de camas, que depende del Ministerio de Salud, la que procede a derivar a ese paciente, y independiente que lo estemos tratando en un hospital público o en un hospital o una clínica privada, que sea parte de la red integrada que se formó para enfrentar el COVID, desde la perspectiva de FONASA, la persona se está tratando en esta modalidad de atención institucional. Por lo tanto, en el caso del COVID, las personas que se tratan su enfermedad en la red integrada, ya sea pública o privada, y que fue derivado
para uno u otro lado por la unidad de cama centralizada del MinSal, entonces es una modalidad de atención institucional la que se está utilizando. Lo mismo pasa si un paciente se dirige directamente al prestador público, distinto al consultorio o al hospital base. En ese hospital lo que hacen es que coordinan la atención ya sea ahí mismo o en otro hospital de la zona, pero bajo esta modalidad de atención institucional. Finalmente, si el paciente acude directamente a una clínica privada que está en convenio dentro de esta red integrada con FONASA y la causa de ingresos COVID, independiente que el diagnóstico sea a la entrada o se confirme una vez ingresado y requiere hospitalización, también lo estamos considerando como modalidad de atención institucional. ¿Por qué eso es importante? Porque, de hecho, el artículo 12 señala que las personas aseguradas van a ser los trabajadores señalados en el inciso primero del artículo 11 y que, según se encuentren en cualquiera de estas situaciones, dice, afiliados del Fondo Nacional de Salud, pertenecientes a los grupos B, C y D, a que se refiere al artículo 160 del decreto, bla, 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 promulgado del Ministerio de Salud, siempre que se atiendan bajo la modalidad de atención institucional. Es decir, estamos hablando de que todos los beneficiarios de FONASA que se atienden en la red integrada están bajo la modalidad de atención institucional y por lo tanto están cubiertos por este seguro que se está proponiendo en este proyecto de ley. ¿Por qué hablamos de los grupos B, C y D? Porque recordemos que el grupo A son carentes de recursos y por lo tanto no son trabajadores y por eso no están cubiertos dentro de este proyecto de ley. ¿Cuáles son los copagos que en este sentido deben hacer o realizar los beneficiarios de FONASA en este caso? En el caso de los beneficiarios que pertenecen a los tramos A, B y que son mayores de 60 años de los tramos C y D, no tienen costo. En la modalidad de atención institucional no hay costos para ello. Eso es el 65% de los beneficiarios. En el caso de los que están en el tramo C o en el tramo D, que tienen menos de 60 años, tienen un copago. ¿Cuánto es ese copago? Un 10% en el caso del tramo C y un 20% en el caso del tramo D. Ahora, esto se aplica sobre ¿qué? Sobre un arancel de la modalidad de atención institucional. Por lo tanto, es un arancel que está generalizado, que es público y que de hecho tiene valores muy razonables para efectos de los pagos. Y por otro lado también recordemos de que para efectos de copago las personas cuando tienen alguna situación especial, cualquier beneficiario puede pedir ya sea la condonación de este copago o el pago en cuota al FONASA y eso puede existir sin problema y normalmente se realiza cuando hay problemas económicos o sociales que requieran la atención. Finalmente, para terminar, ¿cuántos trabajadores entonces cotizantes de FONASA estarían en la situación de tener que pagar un copago por efectos de la atención COVID? Bueno, como dijimos, aquellos que están en el tramo C o D, que son menores de 60 años y, por supuesto, son cotizantes, afiliados a FONASA. Estamos hablando de un universo total que a la fecha cubre alrededor de 3,5 millones de personas. Sin embargo, aquí, porque nosotros en nuestro registro no tenemos quién es el empleador de estas personas, no podemos distinguir aquí si son empleados fiscales, es decir, empleados públicos que están bajo el estatuto administrativo. Como eso no es un porcentaje muy importante del total de la fuerza laboral, podemos entender de que es un tema menor dentro de los 3,5 millones de personas, pero hago esa salvedad que esta tabla podría estar incluyendo a trabajadores del estatuto administrativo. Y tampoco conocemos, porque dice de que solo cubrirá a aquellos que están en labores presenciales, y como eso tampoco lo conocemos, bueno, este es el universo potencial máximo que podría ser cubierto en términos de trabajadores de FONASA para efectos de este proyecto.
Con eso, presidente, que estaba terminando mi presentación, tratando de explicar los puntos que me parecieron más relevantes, y agradezco entonces su tiempo en este momento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Marcelo. La exposición queda en la comisión, ¿no? Si no la tienen, la envío. Sí. Ya, por favor. Se lo pedía para que igual llegue y uno la pueda revisar nuevamente. Don Pedro, no ingresó la CUT, ¿no? ¿Que eran los segundos invitados? Pedro, estás con el micrófono apagado. Germán, ¿está la CUT? No. No, presidente, no ha llegado la CUT. Ya. No, tampoco se excusaron, ¿no? Se excusó la presidenta y dijo que mandaba en su reemplazo al señor Horacio Fuentes, consejero nacional, pero no ha llegado, presidente. No llegó. Subsecretario don Pedro Pizarro, ¿quiere hacer uso de la palabra o...? Sí, presidente, gracias. Primero felicitarlo por su elección. Espero que tengamos un trabajo muy colaborativo y muy próspero en conjunto y a disposición para poder hacer la legislación más conveniente para todos los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Lo segundo, bueno, agradecer la exposición del director de FONASA, creo que es muy ilustrativa y clara, así como las exposiciones que escuchamos en la sesión anterior. Quería sugerirle, o creo que por un tema también de lo que es la relevancia del tema, presidente, no sé cómo tiene usted pensado el poder avanzar de pronto en lo que es el tema en general, para ir marcando y poder ir avanzando con la idea matriz del proyecto sin perjuicio de eventuales indicaciones que puedan haber, pero planteo la inquietud y la sugerencia de cómo seguimos, presidente. Gracias, Pedro. Diputado Melero. Muchas gracias, presidente. Mire, presidente, ya esta es la tercera sesión que vemos este proyecto. La Cámara de Diputados está en segundo trámite, es decir, el Senado se tomó un tiempo y lo vio en forma bastante exhaustiva. No tengo las votaciones a mano, si el secretario me las reproduce, pero yo creo que en el Senado tuvo un amplio apoyo. Entonces yo quisiera plantearle, presidente, dado que es un tema bien contingente, y estamos en una época muy contingente y probablemente hagamos el receso con este proyecto de ley no aprobado, ojalá pudiéramos tener una señal y votar hoy día en general, y poner un plazo de indicaciones a objeto de poderlo despachar, no sé, a más tardar ojalá dentro de la primera quincena de marzo, si los tiempos lo dan. Eso es lo que quería proponer, presidente, que usted pudiera someter a la comisión a esta consulta, y si lo tiene bien, que lo pudiéramos votar en general ahora. Gracias. Perfecto, gracias, diputado Melero. Entiendo también, don Pedro, que este proyecto tiene urgencia suma, ¿no? Así es, presidente, tiene suma urgencia. Así que, bueno, si hay acuerdo de la comisión para poder votarlo en general, yo no tengo problema de ello, y poner un periodo, como dice el diputado Melero, para que se presenten las indicaciones, a mí me parece bien. Si es que nadie se opone a eso, yo creo que sería lo correcto y lo que podríamos hacer hoy día. Sí. ¿Nadie? De acuerdo, presidente. Por mi parte, por lo menos. Diputado Saavedra. ¿Los diputados que están en forma telemática, todos de acuerdo? ¿Votamos entonces, presidente? Sí, es que me gustaría que como no estaba puesto en la citación, la votación, me gustaría que dieran el ok también los que están... Ahí sí, se conectó el diputado Jackson. Diputado... ¿La unanimidad para qué la quiere o la aprobación para qué? Para votar en general hoy día, el proyecto solo en general, y poner un plazo para presentar indicaciones. Como elemento, presidente, con su venia, en el Senado fue aprobado 34 a favor y una abstención. Sí, no creo que haya... Pues lo digo como señal política. La única salvedad que haría yo sería que, como no va a alterar probablemente la votación, que personas como el diputado Silva pudiesen incorporar el voto posteriormente. No sé si es factible eso. No se puede.
no se puede, a no ser que se incorporara hoy día un ratito más. Pero... Démonos 5 minutos de aviso y votamos, presidente. ¿Les parece, Giorgio? Diputada Gael, no sé si está... Sí. De acuerdo, presidente. Yo no tenía considerado la votación hoy día. Mi equipo están recién analizando el detalle del proyecto, pero no sé si es que fuera la siguiente sesión, para mí es mejor en la próxima, con compromiso de votarlo en general, porque me pilla un poco de sorpresa para ver los detalles. Yo pensaba que hoy día iba a ser solamente la presentación del proyecto y no su votación. La verdad, para ser bien honesto. No, por eso estaba pidiendo la opinión de todos los diputados y diputadas, porque no está en la citación, pero como teníamos hoy día invitado al director de FONASA y a la CUT no vino, y un proyecto que tiene urgencia suma, que tuvo amplio apoyo en el Senado, era para avanzar en forma más rápida, pero yo no creo que haya problemas si decidimos votarlo en la próxima sesión en general y comenzar la discusión en particular con las indicaciones que pueda presentar cada uno de ustedes. Presidente, si me permite, ¿sí? No es necesario la unanimidad para votar en general hoy día, presidente. Basta que un diputado pida el cierre del debate, la discusión general, se vote el cierre del debate y si se gana el cierre del debate se procede a la votación en general. Sí, no es necesario la unanimidad. Pero así lo entiendo, don Pedro, pero es para tener en consideración la opinión de cada diputado, porque como no estaba en la citación, yo creo que me parece lo más correcto porque hay muchos que no están, veo que faltan algunos. Entonces, llegó el diputado Silvio y Durán viene, presidente. ¿Viene? Entonces la idea, yo sé que se puede poner en votación hoy día, no se necesita la unanimidad, pero en consideración nomás a quien no estaba en la citación. Diputada Sepúlveda. Sí, presidente, muchas gracias. Mire, yo no tendría problema en la unanimidad, pero sí con la posibilidad de ver algunos invitados, porque a mí sí me interesa poder escuchar, ¿no es cierto?, a los trabajadores, y si hay algún otro experto que nos interesaría poder chequear. Y además la posibilidad de poder incorporar indicaciones en el minuto del debate también. ¿Ah? O sea, no eso queda claro, que va a haber un periodo para que presentemos indicaciones. Claro, pero la CUT inmediatamente, como no vino hoy día, quedaría la próxima sesión. Sí, o de algún otro invitado que se quiera tener también. Sí, por supuesto. Entonces, de alguno que ustedes propongan. Claro, y la posibilidad también, ¿no es cierto?, de incorporar indicaciones, no solo hasta el plazo es por una cosa de ordenamiento, ¿no es cierto?, de secretaría, pero también la posibilidad de incorporar indicaciones en el minuto del debate, presidente. Y saludar en forma muy especial a don Marcelo Mozo, que siempre, ¿no es cierto?, ha sido un gran director de FONASA, al cual yo tengo que hacerle un reconocimiento no solo en forma privada, sino también pública. Eso, presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Mire, yo la verdad que siento que nos afecta si no votamos hoy día, votamos la próxima sesión en general, con las indicaciones presentadas y comienza la discusión, aparte de escuchar a los que faltan y comenzar la discusión en particular. Lo ideal hubiese sido votar hoy día, pero si no quiero pasar a llevar a los que no están y tampoco pasar a llevar la opinión de Giorgio, del diputado Jackson. Estamos todos, presidente, estamos todos en la sala. No, pero acá falta, nos veo en forma telemática, falta el diputado Silver. Parece que él es el único que falta, ¿no? Estamos todos acá, presidente. Estamos en pleno, presidente. Diputado Silver está en la sala, perdón, lo estaba mirando acá en forma telemática. Entonces no Voy habría... a echar una miradita al Senado. No habría problema, diputado Jackson, para poder, si todo el resto está dispuesto a votar en general hoy día, y comenzar la... Si me da 5 o 10 minutos para consultar la opinión con nuestros asesores, se lo agradecería. Y ahí no tendría problema, pero así encima... Perfecto. ¿Le podemos conceder los 5 minutos? Sí. Sí, para que lo consulte con los asesores. Mientras tanto, veamos la posibilidad, ¿no es cierto?, de don Pedro o Germán, si pudiesen averiguar si hay alguna resolución respecto a la próxima semana, para saber si vamos a poder sesionar como comisión o no. Los informes que tengo yo, presidente, es solamente sesionaría la sala y se está determinando si es el lunes o el martes, pero solo la sala. Solo sala, perfecto. Ya, entonces tendríamos que ver la posibilidad de que sea mañana más que el viernes, digamos, pensando en los diputados de regiones. ¿Ya? Bien, suspendemos 5 minutos para que el diputado Jackson consulte con los asesores. Bien. Parece, suspendemos entonces por 5 minutos.
propongo votar en general la próxima sesión porque no hay un acuerdo y para no partir la primera sesión, creo que no va a atrasar los plazos porque partimos sin dejar de invitar a la CUT. Ayer creo que leí también o escuché a don Pedro que la NEF también quería opinar sobre este proyecto. Entonces dejemos para la próxima sesión que vemos Presidente. Votarlo en general después de haber escuchado a los invitados que faltan, que entiendo la CUT, la NEF, y no sé si la diputada Sepúlveda quiere también incorporar algún invitado más. Pero escuchando a los invitados de ese día, votar inmediatamente en general y empezar a ver las indicaciones. Presidente. Diputado Francisco Liburón. Definamos los plazos. ¿Hasta cuándo va a haber plazo para las indicaciones? La próxima sesión, don Pedro, estamos en la duda porque no sabemos qué va a pasar la próxima semana. Entiendo que ya definitivamente no va a haber comisiones, pero si es así, este proyecto va a pasar para marzo. Entonces, la primera sesión de marzo, el plazo tendría que ser el primer día de marzo que lleguen las indicaciones. O sea, vamos a ver todo. Ojalá, presidente, podamos hacer el esfuerzo para poder tratar este tema la próxima semana, porque con la casi unanimidad que tuvo en el Senado, es un proyecto que iba a salir muy rápido. No, el compromiso es que si tenemos la posibilidad de sesionar como comisión, este proyecto lo ponemos para el día lunes o martes. Pero de no ser así, ya tendría que pasar para la primera semana de marzo, porque el día de mañana tendríamos que ver el proyecto de cambio de fondos que estábamos viendo ayer. Sí. ¿Se les parece a todos? Presidente. El plazo para las indicaciones, si es la primera semana de marzo, tenemos todo, que llegue el último de febrero, nomás las indicaciones. Presidente. Don Pedro. Presidente. Don Gastón está primero. Don Gastón. Sí, antes de que estamos conversando acá en la sala, ¿es posible que como comisión enviemos una nota a los comités para que ellos tuvieran a bien permitirnos el lunes tener sesión de comisión a la hora que sea posible para hacer el tratamiento del proyecto y ahí tener la votación en general? Me parece bien. Me parece. Pidamos, don Pedro, mandemos una solicitud de permiso para el día lunes. Perfecto, pero ¿para sesionar la Comisión de Trabajo Independiente del proyecto o para este proyecto? ¿O para el proyecto de...? Para este proyecto. Sí, para este proyecto, porque mañana o el viernes, pero yo creo que va a ser mañana, vamos a ver el proyecto que quedó pendiente ayer, que tuvimos la posibilidad de escuchar, pero no hacer preguntas, no tuvimos ninguna. Perfecto. ¿A qué hora va a ser mañana la sesión? Porque yo tengo sesión de 3 a 5 de la tarde. También tenemos que pedir permiso para sesionar en forma paralela a la sala, ¿no? Bueno. Entonces vamos a ver, va a depender de eso, pero vamos a tratar de acomodar los horarios porque es que si no es mañana, el jueves no se puede por la petición que hizo el diputado Ramírez. El día viernes estoy considerando a los diputados que son de regiones, a pesar que podemos hacer la forma telemática. Presidente. Tengo que hacer campaña el viernes, compañero. Presidente. Don Pedro y después don Francisco Herrera. Presidente, dos cosas. Una, si tal como lo pidió la diputada Sepúlveda, de que se puedan presentar indicaciones hasta el momento mismo de la votación, no tendría sentido fijar un plazo para presentar indicaciones. Porque no se van a poder presentar hasta el momento mismo de la votación, entonces es casi irrelevante fijar un plazo para presentación de indicaciones. Por eso dije todo febrero, porque va a ser la primera sesión de marzo, entonces al final... Lo segundo es que estando este proyecto con suma urgencia y el de cambio de fondos también con suma urgencia, no es necesario pedir autorización a la sala para sesionar, podemos sesionar conjuntamente con ella en cualquier momento. Bueno. Perfecto, ya. Yo basta que usted cite a una sesión especial para tratar este proyecto para que podamos hacerlo. Y la sesión de mañana miércoles además es de fiscalización, entonces tampoco se contrapone con una sesión de comisión. Presidente, solamente expresar una duda. Yo no sé si estoy equivocado, pero creo que la sesión de traspaso de fondos que vimos ayer se había quedado de continuar el próximo lunes, y entendemos que hay un problema el próximo lunes con el nuevo calendario que fijó los comités. Yo tengo mis dudas si todos los invitados van a poder estar de un día para otro. Tienes que pagar más, pagar 2 veces. Presidente, no sé si hay algún micrófono abierto, pero le quiero expresar esa duda. De hecho, nosotros
Bueno, mañana tenemos la sala de la Cámara para ver modernización del trabajo. Después tenemos reforma de pensiones. Está bien, podríamos hacer horario, pero no sé si los invitados, que era el objeto, escucharlos a ellos en su respuesta, van a poder estar mañana. No sé si eso la Secretaría lo ha podido coordinar bien, pero esto es un poco sorpresivo. No sé, no tengo respuesta clara, para serle franco. No, por eso es que una vez que cerremos esta sesión, don Pedro ahí va a hacer sus mejores oficios y consultar quiénes pueden mañana y quiénes podrían participar, porque si no pueden no tiene sentido la sesión de la comisión, porque la idea, como lo planteó el diputado Silver, era hacer preguntas de los diputados a todos los que intervinieron el día de ayer. Entonces, si ellos no pueden venir, no tendría sentido. Pero eso lo vamos a ver una vez que termine esta sesión, porque vamos a consultar quiénes podrían asistir a esa sesión de mañana. Si no, no tiene ningún sentido que sesionemos nosotros solos. Así que va a depender eso, don Francisco, ¿ya? Vamos a hacer las consultas y don Pedro se encargará de ver quiénes pueden venir y quiénes no. Y yo se los comunico durante el resto del día. Apenas cierro esta sesión, empezamos a hacer la averiguación y vemos si podemos sesionar mañana. ¿Les parece? Bien, entonces, ¿no entró la CUT definitivamente? ¿No? No, presidente. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.